Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoy estamos terminando este día de Shabbat, que es 15 del mes de Aviv y que está ya dando lugar al día 16 de este mes que se llama el mes de la primavera, el mes en el que el Señor hizo salir a su pueblo Israel, lo sacó de Egipto. Muy bien, como ya estuvimos celebrando anoche, recordando ese evento, así como aquel más grande evento todavía, mucho más sublime, que es la muerte de nuestro Señor, quien vino precisamente a hacer una liberación mucho más grande a nivel global, porque en ese momento sacó a un pueblo de un país, pero hoy está sacando a todo un pueblo de todo el mundo y nos está recogiendo de los 4 ángulos de la tierra, ¿cierto? Muy bien, hoy por ser Shabbat, que es de fiesta doble, hoy nos celebra Parashá. La Parashá que tocaba hoy era Haremot, que es después de la muerte de los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Entonces, hoy vamos a estudiar la otra cita que tenemos mañana, que es el Omer Reshit. Esta de que casi el judaísmo no habla, casi no se menciona, casi nadie ha hablado de eso y no le han dado pues la trascendencia. Omer Reshit. Entonces, como siempre, vamos a ir definiendo qué es cada cosa. Omer es una palabra que aparece por primera vez en la Torah en Éxodo capítulo 16, verso 16. ¿Quién la lee? Éxodo 16, 16. Pero esto es lo que Adonai ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Bueno, un momento, ahí dice un omer o gomer. Bueno, fíjense ustedes, esa palabra no se lee gomer, se dice es omer, porque se escribe en hebreo con la letra ayin. Omer. Pero ahí pusieron, por el efecto de la Septuaginta, pusieron fue gomer, pero es omer. Omer. Tomarán un omer por cada cráneo, dice literalmente. Omer la Golgolets. Un omer por cada cráneo. Allí es la primera vez donde aparece la palabra omer. Pero no nos dice mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo para ir conociendo más. ¿Sabe dónde está definida la palabra omer? En el 16:36. Ahí sí te dice que es. Éxodo 16:36. ¿Qué dice el verso 36? El gomer es la 10ª parte de la medida. Bueno, medida. Pues no define qué es eso. ¿Y cuál medida, verdad? ¿Hay alguna otra versión que diga otra cosa? Un eifá. En hebreo decimos eifá. Pero fíjense ustedes, a veces por no traducir o por no explicar, o no se traduce bien o se coloca otra cosa. Entonces, 1/10 de una eifá. ¿Qué es una eifá? Una eifá es la 10ª parte de la mayor carga que podía transportar un asno, que eran 450 kilos. Entonces, una eifá son 45 kilogramos. Una eifá son 45 kilogramos. Así que un omer es la 10ª parte de 45, quiere decir 4.5 kilos. Ya sabemos que es un omer. ¿Ya? Omer es una medida de capacidad que equivale a 4.5 kilogramos, o lo que es igual 9 libras. 9 libras. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, ahora cuando leemos otra vez ese Éxodo 16:16 que dice: tomarán 4.5 kilogramos de maná por cada cráneo. Fíjense ustedes. ¿Ya? Pero si seguimos leyendo gomer, gomer, gomer y no sabemos ni siquiera imaginarnos cuánto era eso. Entonces, desde este tiempo bíblico, desde esa evidencia bíblica, se sabe que un gomer, un omer,
era la ración diaria de comida de un israelita. Era, ¿sabe cómo se le llamaba eso? El pan de cada día. ¿Ya? Entonces el Omer lo podemos ir definiendo no solo como los meros 4.5 kilogramos, sino como que el pan de cada día. Claro, porque era la ración que comió un israelita Diariamente. Diariamente, cada uno medía según el Omer. ¿Ya? Y ahí dice que el que cogía poquito no le faltaba y el que cogía mucho no le sobraba. Eso significa que, pues, en una familia de 10 tenía que multiplicar 10 por 4.5. Pero si en una familia de 2 multiplicaba por 2. El que cogía poquito Omer no le faltaba y el que cogía mucho no le sobraba. Porque cada uno consumía 4.5 kilogramos. ¿Y si alguien cogía menos? No, ya es Dios lo que no. Cada uno va a coger esta ración. Nadie podía coger menos. Era un mandamiento. Precisamente para que después no dijera, ay, es que no me alcanzó. ¿Me explico? Así, porque 4.5 kilogramos es bastante. 9 libras. Por ¿Ya? cráneo. Por cráneo. Bastante por día. Bastante para que estuviera comiendo todo el día maná, ¿verdad? Comían bien. Bastante bien. Sí, creo. Bastante bien. ¿Ah? Ah, yo compro a veces un paquete de harina precocida y me dura a veces hasta 3 días, 4 días. Si hiciera todos los días, me duraría como 2 o 3 días. Y es 1 libra. ¿Ah? Ahora imagínense 9 libras de maná Por día. por día. Y por persona. ¿Ya? Y por persona. Imagínense O ustedes. sea, ya había comida Siempre, todo el día. Desde que amanecía todo el día hasta en la noche. Merienda y todo. Claro, había media 9, media Pagaban 11. saciados. Claro. Fíjense ustedes. Claro, eso nos permite a nosotros entender mejor qué era lo que pasaba allá. Y además de eso, súmenle las codornices. Porque eran codornices. Y cada quien cogía como bien le parecía. Por eso llega a haber un momento en la escritura en que dice que Dios le proveyó tanto, pero eso fue como una lección para ellos que hasta lo botaban por las narices. ¿Me explico? O sea, por los glotones que Los glotones. por eso dice, no se llene vuestro corazón de glotonería. Correcto, como allá, como algunos de ellos. Porque entonces, bueno, salieron de Egipto el primer día. Sí, ya salimos, atravesamos el mar, qué chévere, ya cantamos. ¿Qué vamos a comer? ¿Será que Dios nos puede proveer alimento en el desierto? Atrevido. Ya empezaron, o sea, acaban de ver que se abrió el mar, acaban de ver 10 plagas y van a poner en duda de si Dios les puede dar alimento. ¿Ah? Lo mismo le pasó a Jesús con los apóstoles. Acababa de multiplicar 5.000 y luego 4.000, ¿ya? Y le preguntan, ¿será que Él nos está preguntando por la comida? Cuando le dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Que no le compremos pan a los fariseos. Y él dice, ¿cómo es que están sin entendimiento? Si fuera por comida, yo no multipliqué 5.000 y 4.000. ¿Cómo es que no entienden? Les dice. Ellos estaban pensando que él los enviaba a que compraran o consiguieran pan sin levadura de los fariseos. Sí, que no fuera fariseo, que no fuera marca fariseo, sino de otro lado. Y no habían entendido todavía, fíjate. Entonces miren, esto está por un lado dando testimonio contra el propio Israel, porque ellos al pedir alimento lo hicieron mal. ¿De acuerdo? Ellos lo pidieron fue para tentar al Señor, no para saciarse. Lo pidieron fue para tentar al Señor. Y Dios les dio una medida tan rebosante que ninguno, creo yo, se comería esas 9 libras de maná diarias. Medida apretada, buena, remecida y rebosante. Eso es lo que es un omer. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo está conceptualizado esto. Vamos a leer en el versículo 18, en Éxodo 16, 18. Mire de dónde arranca todo esto.
Vayan prestando atención de dónde arrancamos. Ahora que dice el 16, 18. 18. Y lo medían por gomer, por homer. Sí. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había dado de comer. Fíjense ustedes. A cada quien le dio un homer por cada cabeza. Ay, que el niño es chiquitico, dele un homer. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que la Torah decía, y no lo guarden para mañana. Porque si lo guardan para mañana, cría gusano y hiede. Y habían algunos que lo guardaban. ¿Ya? Como siempre. Y enseguida Eli comía gusano. Como hacían para comerse todo en un día. Para que veas tú, eso le tenían que dar hasta a los animales, me imagino, porque acuérdense que los animales salieron con ellos. Tenían que darle a los animalitos también. ¿Ya? Algunos de pronto querían guardar era porque no confiaban en que al día siguiente iba a... Es correcto, claro, porque Dios le dijo, no guarden que cada día va a bajar. Es una lección de confianza impresionante en el Señor. Absoluta. Porque Él es el pan de cada día. Amén. ¿De acuerdo? Miren que cuando habla con la mujer samaritana, le dice, vuestros padres comieron maná en el desierto. No, eso no fue con una samaritana, fue con otro. Pero dice, vuestros padres comieron maná en el desierto y tuvieron hambre otra vez. ¿Ya? Pero el que de mí, yo soy el pan que... Vamos a leerlo. Eso está en Juan. Sí, eso está en Juan. Vamos a leerlo en Juan, eso es hermoso. Miren la comparación que hace, ¿ah? Esto es impresionante. Vamos a leerlo aquí en Juan. ¿Y 25? 6:25. Sí, eso puede ser. Correcto. Es 31. Vamos a leer el 31 directamente. Bueno, vamos a leerlo desde el 31, sí. Desde el 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ya eso era el tono de tentación. ¿Ya? No lo pedían para ver si creían en él, sino porque lo estaban tentando. Ahora el 31 dice, nuestros padres, por ejemplo, dicen ellos, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Ya? O sea, está diciendo, el Dios de nosotros, en el que nosotros creemos, hizo una señal con nosotros cuando le pedimos algo. Y Él nos dio a comer pan del cielo. Nosotros pedimos y Él nos dio. Y Él nos dio. Ahora miren la respuesta de Jesús, que es impresionante. Y Josué les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjense ustedes, dice, ustedes están todavía sin entender, han pasado más de 1280 años de que eso pasó y todavía no caen en cuenta que aquel ejemplo de lo que descendió del cielo, ese maná, ¿Qué significa? ¿qué significaba eso? ¿De acuerdo? Ustedes lo pidieron para el vientre, pero Dios lo mandó fue para otra cosa. Miren, sobreabundante, porque lo que Él les mandó ni siquiera les cabía a ustedes. ¿Ya? Sobreabundaba, excedía más de lo que ustedes habían pedido. ¿Ya? Excedía su imaginación, a su capacidad, y lo mandó para dar vida. Y mira lo que sigue diciendo, después lo afirma categóricamente. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo aquel que me viere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora vamos a pasar al versículo 46. Ese día postrero ese lo van abajo. Es correcto.
Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, miren lo que dice, es mi carne. Mi carne. No menciona la sangre. ¿Ya? Mi carne. La cual yo daré por la vida del mundo. Dice, está diciendo mi carne, la que descendió del cielo. ¿Ya? Porque las cosas que más enfatiza en todo ese capítulo es que Él descendió del cielo. ¿El maná era de esta creación? No era de esta creación. ¿El cuerpo, la carne del Mesías era de esta creación? No era de esta creación. Lo está diciendo. ¿Ya? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y este es el pan que dará a comer mi carne. ¿Ya? Sí, hermano. Y entre otras cosas muestra que ese texto de eso también está el Mesías ahí, Claro. aunque no lo veían. Correcto. Y es lo que estamos viendo, miren, por eso es que es curioso, porque leí las fuentes de literatura judía sobre esto, sobre Homer, y ellos decían, se llama el pan de cada día. Ese era el nombre que le daban. ¿Sabe qué otro nombre recibía el maná en la literatura? El maná se le llamaba el rocío de Bedelio. No me parece. Van a ver, un momentito. El rocío de Bedelio. Vamos a ver algunas fuentes. ¿Qué es el bedelio? El bedelio es una de las piedras que sale allá en Génesis, de uno de los ríos que salía del Gan Eden, ¿se acuerdan? Que había un río que se partía en cuatro, y uno de esos ríos dice que era la tierra del bedelio. Fíjense ustedes por dónde va la cosa. ¿Ya? Cuando el maná desciende, ahí en Números lo vamos a leer ahora, cuando el maná desciende, los hijos de Israel, no sé, obviamente la inspiración divina, pero quedó escrito que lo compararon con el bedelio. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Y el rocío era obviamente porque todos los días aparecía como un rocío encima de la superficie. Vamos a leer Números, cuando Dios da el maná. En Números, ellos se quejan, estaban hartos de ese pan miserable, dice ahí. ¿Cómo les parece? No te olvido, El atrevimiento no tiene nombre. Levítico, güey. No es Números. Vamos a Números en el, ya les digo, donde está el tema de las, ya les digo, un momento. Sí, creo que es aquí. Vamos a buscarlo, es el episodio del maná en Números. Porque también bedelio también aparece en Apocalipsis. Bueno, para que También vean, aparece. para que vean ustedes. Es una de las piedras de la Jerusalén. Muy bien, vamos a buscar el número aquí. Es cuando ellos se quejan. ¿De acuerdo? Ellos se quejan de este pan miserable. Dice, estamos hartos de este pan miserable. Así dice. Vamos a buscarlo acá. Yo lo busco acá en la concordancia. Lejen a Cloquet. Es que hay versos que me los aprendo en hebreo y después no. Creo que es el 11.6. 11.6. Y ahora nuestro alma se seca, pues nada, sino este maná Ese en es. nuestros ojos. 11.6. Yo lo tengo subrayado. Sí, sí. No es ese. Sí, pero es donde ellos. Acá. Ese. Por eso el siguiente. Ese. Como color de Ese. Eso Eso es. 11.7. Lo tengo marcado. 11.7. Dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El bedelio es una piedra que parece ámbar, o sea que era color miel. ¿Ya? Era color miel, amarilloso. Dice, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos. O sea que era sólido. Eran como pepitas de
de esta piedra preciosa que se llama el topacio. ¿Ya? Miren que ellos lo recogían como si fueran maíz pira y lo molían, ¿cierto? Y lo majaban en morteros y lo cocían en caldera y hacían de él tortas. Y su sabor era como el sabor del aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces por eso le llamaban en forma sintética el rocío de Bedelio. Esa era la forma judía de decir el pan que descendió del cielo. ¿Ya? El rocío de Bedelio. Pero resulta que esa expresión en arameo se dice Talá Dibdul Ha. Talá Dibdul Ha. Miren que ahí más o menos se nota la palabra Bedelio, Dulha. Bedelio, Dulha. Entonces, Talá Dibdulha en arameo también significa otra cosa. Significa el cordero del Bedelio. Wow. Y acuérdense que allá en Génesis hubo un sacrificio de un cordero que fue con el que vistieron a Adán y a Eva, que dice que Dios le hizo unas pieles y lo vistió de pieles y lo ciñó. ¿Ah? No se dice dónde fue sacrificado, ¿de acuerdo? Pero todo el engranaje apuntaba a que ese cordero había sido degollado sobre esta piedra. Por eso coincide cuando el maná vino después con aquel que había desde el principio sido inmolado, ¿de acuerdo? Antes de la fundación del mundo. Que es lo que dice Apocalipsis 13:8, vamos a leerlo. Apocalipsis 13:8. ¿Qué dice? El texto del cordero de Bedelio que está en... No, esta expresión es una expresión técnica aramea. No, pero hace referencia a aquel cordero que aparece en Génesis. Claro, el que fue degollado e inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cierto? ¿Ya? Ese está en Nuevo Testamento. En Apocalipsis 13:8. Haciendo referencia desde antes. Claro, porque el Targum arameo de Génesis 22:14 también lo menciona. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero, el cual fue muerto, desde el principio del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Fíjense ustedes. O sea que es a ese Cordero el que contiene las llaves del libro de la vida. Y eso es lo que menciona Apocalipsis capítulo 5, que no fue hallado ninguno digno en los cielos y en la tierra, sino el Cordero que estaba inmolado. Y él fue el que pudo abrir los 7 sellos que estaban sobre el rollo. ¿Se acuerdan? Fíjense cómo se engana todo. Toda la escritura es consistente y está conectada. ¿Ya? Entonces fíjense todos estos datos que hemos aprendido de una medida de capacidad. 4.5 kilogramos, digamos una bolsita así, un paquete así, una palangana, ¿ya? De este tamaño. Fíjense ustedes todo esto. ¿Qué ocurre? Ahora entonces vamos a ir, ya que hemos aprendido todo esto sobre qué es el Homer, ya lo manipulamos, ya sabemos todo lo que implica. Entonces ahora sí, vamos a leer Levítico 23:10. ¿Qué dice Levítico 23:10? Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siembra. Bueno, ahí tradujeron gavilla Aquí trae nombre. y ahí el gomer, homer. ¿Ya? Fíjense ustedes. Dios mandó a traer un homer de esa cosecha. ¿Me explico? Claro, dice, cuando hayas entrado a la tierra que Adonai tu Dios te da y seguéis su mies, ¿de acuerdo?
y seguéis su mies, traeréis al sacerdote un homer. Y gavilla es que una... Lo que pasa es que ponen gavilla porque lo asocian pues con la idea de cortar las espigas. Una gavilla es un manojo prácticamente de cereal, pero aquí la palabra que aparece es homer. En vez de gavilla. En vez de gavilla en hebreo dice homer. O sea que tenía que tener un peso más o menos... 4.5 kilogramos. El mismo del maná en el desierto. ¿Se acuerdan? La misma medida para cada cabeza en el desierto, tenían que traerla de la siega. ¿Ya? Pero esa medida, ese homer, ¿de acuerdo? Esa gavilla o esa medida que es el homer, tenía una característica, tenía que ser ¿qué? Los primeros frutos de la Reshit. ¿Qué es Reshit? El inicio, el principio, Pero aquí vamos al tema de la cosecha. la primera que sale. Era la- Algo más allá que la primera. El brotecito que sale, el brotecito. ¿Ah? los primeros frutos de la... Pero algo más. No dije, Eric. Algo más. Le hace falta un apellido a eso. Sí, es también la idea de que era lo primero, que es el origen, pero le hace falta algo. Les voy a dar una pista. ¿Será que si una de esas cultivos o esas plantas que estaban ahí florecía de primero, pero tenía un defecto, eso yo se lo podía llevar al Señor? No tiene que ser perfecto. Entonces, Reshit es primero que es óptimo. ¿De acuerdo? Eso es lo que es Reshit. Puro. El origen que es óptimo, que no tiene mancha, que no tiene defecto. Eric, puro. Algo así como puro. Mire, Eric, aquí dice en el texto que va a traer Homer, pero dice Homer Reshit. Homer Reshit. Dice, traeréis un Homer, coma, Reshit de vuestras, ¿qué dice? De vuestra cosecha. De la primicia de los primeros frutos de los También se que traduce primicia. Primicia, claro. Ahí no es solamente primicia, porque no es lo primero que salga, es lo primero que se pueda llevar. Primero óptimo. ¿Me explico? Sí. No es lo primero que salga, es lo primero que se pueda llevar o presentar. ¿Ah? Piensen ustedes que todo tiene una delimitación, porque a veces la gente es como acelerada, lo primero. No es lo primero, es lo que se pueda llevar. Entonces, esto tiene una característica espectacular porque está diciendo que es Reshit. Y acuérdense que dice en la escritura, Ve Reshit, bara Elohim, et ha-shamayim ve'et haaretz. Por aquel que es el primero en todo y es aprobado en todo. ¿Me explico? Por medio de él organizó Dios los cielos y la tierra. por medio de él, para él y por él. ¿Ya? Que de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, por medio de Reshit, fíjense, aquí está otra vez la palabra, ¿verdad? La cosecha tenía un Reshit, pero ese Reshit tenía que ser apto. Perfecto. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a la lógica. Cuando usted iba a sembrar un campo, usted sabía cuál era la primera planta que sembraba. ¿Me explico? En un cultivo. Usted decía, bueno, yo empecé por aquí, por este lado, yo tiré la semilla, porque acuérdense que así era que se sembraba, tira la semilla y después ara. Listo, yo empecé por esta esquina, digámoslo así, aquí tiré la semilla así. Ya yo sé que de este rango es que tengo que venir a buscar el Reshit, porque aquí empecé y por aquí donde se supone que va a florecer, de todas esas. Y luego usted sembraba, termina de regar la semilla. Entonces usted iba a la esquina del campo, allá, y empezaba a buscar dentro de ese rango cuál era el primer fruto que fuera apto. Ahora sí, vamos a leer de nuevo el versículo 23:10. Vamos a leerlo otra vez. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Bueno, fíjense usted, traeréis un homer
que sea reshitz de la cosecha. ¿De acuerdo? Que sea reshitz de la cosecha. ¿Y el sacerdote quién vendría a ser? Los sacerdotes en ese entonces eran los hijos de Aarón y sus hijos. Ellos tenían que llevar eso a donde él, y él cogía la ponchera, digámoslo así, de grano, y la mesía, porque eso lo dice ahora el versículo 15. Vamos a leer de ahí en adelante hasta el 15. ¿Qué dice? Y el sacerdote mecerá el homer delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcas el homer, ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Adonai. Fíjense ustedes, siga. Su ofrenda Un será momentico, hermano, permita. Vamos a anotar aquí. Pidió un olá, ¿y qué más? en holocausto a Adonai. ¿Sí? Su ofrenda será 2 décimas. Una minjá. Ajá. Siga. De efa de flor. Siga. De flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Adonai en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Ok, perfecto. Entonces, preste atención. Y ahí viene un dato que causó mucha polémica en Israel hasta el día de hoy. Dice que al día siguiente del Shabbat, entonces los fariseos eran los únicos que decían que ese Shabbat del que habla ese versículo era el día 15 de Aviv. El día exacto, del Seder, como tal. Entonces al día siguiente, o sea, todos los 16. Según ellos, es todos los 16. Según el resto de todos los demás partidos de Israel, ese Shabbat era el Shabbat de la semana, que seguía a Pascua. O sea, Shabbat séptimo día, no Shabbat de fiesta. De Shabbatón. Correcto. ¿Me explico? Fíjense ustedes. Entonces, este año, digamos que coincide. Supongamos que el año que viene, la fiesta de Pesaj caiga martes. Según los fariseos y el judaísmo rabínico hasta hoy, al día siguiente, miércoles, estarán haciendo el Omer Reshit. Pero según el resto de Israel y según lo que aconteció en la Escritura y lo que mostró nuestro Señor, no era como lo hacían ellos, sino según el Shabbat de la semana. ¿Por qué? Resulta que miren lo que dice allí, que el día que ofrecierais el Reshit, el Omer Reshit, se ofrecía ¿qué cosa? Un olá y una minjá. ¿Qué es un olá? Sacrificio de reconciliación. ¿De acuerdo? Y la minjá era lo que hacía el olor fragante. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Nuestro Señor muere, como sabemos, en un 14 de Aviv, cayó miércoles. ¿Ah? Ese Shabbat que venía era Shabbat de fiesta, jueves, digámoslo así. Pasó el viernes, los judíos ya habían empezado a llevar el Omer Reshit. ¿Ya? Pues resulta que nuestro Señor duró 3 días. ¿De acuerdo? Y Él tenía que cumplir esta cita, esta fiesta. Y fíjense ustedes que ahí la Torah no especifica fecha, porque para todas las demás fiestas dijo, el día tal harás tal cosa. Pero sobre el Omer Reshit no estableció fecha, porque en el tiempo tenía que coincidir cuando Mashiach resucitara y se fuera a presentar como el Omer Reshit. ¿Ya? Por eso no le puso fecha, para que quedara sujeto a cuando Él viniese, muriera y resucitara. ¿Ya? Entonces pasan 3 días desde el 14, ¿cierto? Ya empieza miércoles, ya jueves, viernes, sábado. Cuando Él resucita en el Shabbat, al día siguiente, van de temprano en la mañana, que es ya primer día, domingo, ya Él ha resucitado en Shabbat, las mujeres lo encuentran labrando el campo. Curiosamente, curiosamente, pudiéramos atrevernos a decir que estaba haciendo el ejercicio del Omer, porque estaba allí labrando el campo. Y Él le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. ¿Ya? Es decir,
tenía que subir como ese holocausto que se ofrecía el día de la primicia. Fíjense ustedes. Entonces, por eso es que la Escritura dice, aquel lugar donde dice primicia de la resurrección es hecho. ¿Y se acuerdan cuál es? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo en Corintios. Dice, y eso está en el 13, creo que es, ¿verdad? En segunda. Miren, vamos a leerlo, que eso es hermoso. Para que vean, miren lo que dice aquí. Esto es hermoso. Miren lo que dice aquí en el 15. Primero o segundo. Primera de Corintios 15, 19. No, vamos a leer desde el 20. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo, Fuerte. mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Siga. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjense que lo está asociando el Reshit. ¿Qué es Reshit? La resurrección. Porque dice, ahora, Mashiach ha resucitado de entre los muertos. Es Reshit de los que durmieron. ¿Qué significa? Que Mashiach resucitó para nunca más morir. Por eso es que es Reshit de los que durmieron. Porque ¿qué pasaba en esta época, en el Éxodo, cuando Dios dio el mandamiento de Omer Reshit? Que yo tenía que llevar ese cuenco lleno de grano de lo que yo tenía cultivado. Y mira que lo dice, el sacerdote lo mecía para que sean aceptos. Y eso que pasaba, que era la autorización para que 3 meses después se pudiera cosechar y recoger toda la mies. ¿Ah? O sea que usted tenía un campo, vamos a graficarlo así, usted tenía un campo, usted seleccionaba el Omer, que es Reshit, y de esta sección del campo, que era como una muestra, se la llevaba el sacerdote y el sacerdote autorizaba 3 meses después, cuando ya estuviera listo el cultivo. Mira que dice Apocalipsis, meted la hoz y segad la tierra, porque ya está su mies, está madura. ¿Ya? Entonces Mashiach vino como Reshit del campo que se llama humanidad. ¿Ya? Y vino, por eso vino del cielo. Por eso no podía haber nacido de aquí, natural de la tierra, porque hubiera nacido defectuoso, hubiera nacido mortal. Pero necesitábamos un Omer que fuera Reshit. Necesitábamos un Omer que fuera libre de defectos, sin pecado, sin contaminación. ¿Ya? Y fíjense cómo esta Omer, que es sacado de aquí, de en medio de nosotros, ¿qué lo dice? Es primicia de los que durmieron. Por cuanto la muerte entró por un hombre, que es un defecto, por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Ya? Mira lo que dice. Porque así como en Adán todos mueren, en Mashiach, que viene de arriba, todos serán vivificados, cualquiera. Pero cada uno en su debido orden. Mashiach, ¿quién es qué? El Reshit. ¿Ya? Primero Mashiach subió y se presentó allá. ¿De acuerdo? Y nos hizo aceptos. El primer fruto acepto. El primer fruto acepto de la resurrección para vida eterna. Luego los que son de Cristo en su venida. Por eso es que dice, id a recoger a mi pueblo, ¿verdad? Ustedes, y de Israel, serán recogidos de uno en uno. Claro, porque es que ahora sí, ya el Reshit vino y ya la cosecha se autorizó, porque ahora Dios nos va a ver a través de él. ¿Por qué? Porque así pasaba en esa época. Llevar ese Reshit bien llevado al sacerdote, Dios daba la bendición de que el resto de la cosecha fuera idéntico a esta muestra que se llevó. ¿Me explico? La bendición consistía en eso.
en el que si yo llevaba bien la muestra y presentaba la muestra correcta, Dios homologaba el resto de la cosecha para que fuera idéntico a esta que se llevó de Reshit. Por eso es que nosotros seremos semejantes a Él en su resurrección, porque Dios ahora a nosotros nos ve a través de Él, porque Él fue acepto, y ahora a todos nosotros nos va a hacer a imagen y semejanza a Él. Vamos a leerlo en Filipenses 2:19. Vamos a leerlo en Filipenses 2:19. Mire lo que dice, esa palabra es potente. Filipenses 2, vamos a leer desde el 21, más bien, del 20 al 21. Filipenses 2, del 20 al 21. ¿Qué dice? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Filipenses 3:21, perdón, 3 del 20 al 21. Ahora sí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjense ustedes, entonces, aunque el resto de la cosecha estuviera afectada por cualquier plaga, por cualquier cosa, el Reshit era quien transformaba la cosecha. ¿Me explico? La bendición de Dios a través del Reshit llegaba a toda la cosecha. Y todos, como dice ahí, eran transformados a la imagen del Reshit. Fíjense qué profundo es esto. Tremendo. Dime. Y si alguien llevaba una que no era perfecta, Su cosecha quedaba como la que había llevado, se dañaba. ¿Ya? Por eso es lo hermoso, porque la bendición es de Dios a través del Reshit para el resto. Si yo llevaba lo peorcito, ¿ya? Porque fíjense, hay que entender un poco el lenguaje del agricultor. Hasta el día de hoy, un agricultor coge la mejor muestra de su cultivo para volverla a sembrar. ¿Ya? Por eso hubo un problema hace poco con los arroceros allá en el Huila, porque salió una ley de los transgénicos y todo esto, y destruyeron como 2 toneladas de arroz, porque esa era la semilla que ellos habían guardado para la próxima cosecha. Y Dios aquí estaba mandando a que lo mejor de lo mejor se lo dieran a Él. ¿Ya? Porque los cultivadores saben que la mejor semilla les garantiza otra vez tener una buena cosecha. Pero Dios le decía, ¿sabes qué? No te preocupes, la cosecha no te va a salir mala. Yo soy el que sustenta la vida. ¿Ya? Dame esa mejor semilla a mí, dámela y yo te garantizo que el resto de la cosecha te va a salir igual, de la misma calidad. No te preocupes que no vas a sembrar de nuevo. Yo hago que toda salga igual, toda. Era un acto de confianza impresionante. ¿Ya? Claro, era desafiando todas las técnicas de cultivo del mundo. ¿Me explico? Porque llevar 9 libras de grano era bastante, del de mejor calidad. Pero si alguien llevaba el grano defectuoso, otra vez desconfiando de Dios, porque eso era lo que significaba en últimas, llevar un tazón lleno de grano malo o de segunda calidad, era entonces desconfiar de Dios. En algunas partes se predica de que efectivamente eso era más que solamente era una festividad agrícola, pero en ese contexto es más profundo. Profundo, es que es profundo, hermano. Por eso es que estamos viendo toda la conectividad allí, subterránea, de la Escritura. Mire de donde arrancamos con el maná y a donde terminamos en Apocalipsis. ¿Ya? Y eso vamos a complementarlo con lo que dice 1 Juan capítulo 4, del 1 en adelante. Mira lo que dice en conexión con lo que acabamos de leer de la transformación del cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al de la gloria suya. Ahora, ¿qué dice 1 Juan 4, del 1 al 4? Amados, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos faltan. Perdón, creo que es 3, capítulo 3, del 1 al 3.
Mirad que el amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Ese. Pues y lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Perfecto, fíjense ustedes. ¿Y qué dice a continuación? Sigue. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Perfecto. Ahora vamos a leer el Salmo 17 para seguirle marcando esta idea. Salmo 17, versículo 15. ¿Qué dice el Salmo 17, verso 15? Ba'ani betzedek ehezepanecha, esbea dehakitz emunateja. Salmo 17, 15, así dice en hebreo. Vamos a leerlo. Mas yo en la justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me hartaré de tu imagen. No, o sea, pero eso suena feo, ¿verdad? Me hartaré de tu imagen no significa que ya me cansé, no. Quedaré lleno con tu semejanza. Un lenguaje corroncho. O sea, es que yo lo entiendo, o sea, leyendo. Es que suena grosero. Groserísimo. Me harté de tu. Quedé harto, no. O sea, fíjense lo que hace el contexto. Aquí eso suena groserísimo. De pronto en otro lado. Lo que está diciendo en hebreo dice: Esbea behakitz temunateja. Yo estaré lleno, saciado, medida rebosante y apretada, cuando despierte con tu semejanza. Y es lo que está diciendo. Dice: Ba'ani betzedek ehezepanecha. Yo en justicia veré tu rostro. Esbea behakitz temunateja. Estaré satisfecho cuando me despierte con tu semejanza. ¡Wow! Fíjense ustedes, por eso mandó a dar esa medida que excedía toda capacidad humana. ¿De acuerdo? Excedía toda capacidad humana y que era estándar para todos. O sea que todos debían comer de él, porque él era el Homer. Y él es el Homer, que es Rashid. Fíjense ustedes. Entonces, en cumplimiento de este mandato que Dios da, Mashiach muere y resucita 3 días después, porque él mismo lo dijo. Él dijo algo que nadie había dicho antes: la fecha del ofrecimiento correcto del Homer. Ya el día siguiente al Shabbat de la semana, no al Shabbat de la fiesta. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Ya? Esa es la clave. Redondeando no solamente la profecía de cuando habla de Jonás de los 3 días, 3 noches, sino que todo estaba cuadrado para que. Correcto, para que él fuera Reshit, para que él fuera el Homer Reshit. Eso es más increíble hoy. Impresionante. Y si cae una Reshit, Siempre va a ser el primer día de la semana. no sé si cae siempre. Siempre va a ser el primer día de la semana. Claro, porque es después del Shabbat semanal. No es después del Shabbat de la fiesta, nunca va a cambiar. Entonces, de allí, de ese Homer Reshit que se ofrecía el primer día de la semana, se empezaban a contar 49 días para la fiesta de Shavuot. Por eso es que la Torah tampoco tiene fecha fija para la fiesta de Shavuot. Y eso es algo que el judaísmo se atrevió a hacer, a ponerle fecha. El judaísmo celebra Shavuot cada 6 de Sivan, del mes tercero. Pero la Torah no dice eso, porque la Torah lo dejó sujeto al día en que se ofreciera. ¿De acuerdo? Siempre van a ser 50 días del Shabbat inmediato al Pesach, ¿ya? Pero Shabbat de la semana. Así que vamos a contar 7 domingos a partir de mañana, y al final del séptimo vamos a tener Shavuot. La celebración de nosotros no va a cuadrar con la que. No va a cuadrar. No, bueno, no, en este año sí, porque ya hoy
está empezando el primer día de la semana. Este año va a coincidir. Porque ellos lo pusieron 6 decimales. No, pero por eso, pero este año va a coincidir porque vamos a empezar a contar al mismo tiempo. ¿Ya? Casualmente. Ya hoy es 16, ya ahora mismo es 16. Ellos cuentan hoy. ¿Ya? Si Pesaj hubiera caído otro día, ahí sí no coincidiría, pero como cayó, 5 de junio. debe caer por allá como 5 de junio, porque hay que contar 49 días y al día siguiente. Hay que contar 49 días a partir de hoy. ¿Ya? No se soltaron. Y al día siguiente, que seguramente va a ser Shabbat, el domingo, vamos a celebrar Shabbat. Dicho de otra manera, en Levítico 23:11 es la clave, porque dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que salgan secos el día siguiente de reposo. Es correcto. Pero ¿cuál de reposo? ¿Cuál reposo? Es la pregunta. Es Shabbat. El reposo de la semana, más no el Shabbatón que Es pesa. correcto, así es. ¿Dónde dice que es el reposo después del de Pesaj? Es la clave. Los fariseos dijeron eso. Los fariseos fueron los que dijeron. No, en el texto. ¿Dónde dice? No, ahí no dice eso. No dice eso. No dice. Hay un texto ambiguo, pero menciona este Shabbat. Cuando dice este Shabbat, el único que se ha venido mencionando con artículo ahí ha sido el séptimo día de la semana. Yom HaShabbat. O Yom HaShabbat. Claro. Más no que sea el Shabbat. No que sea el Shabbat al de día Pesaj. siguiente de Pesaj. Es correcto. ¿Ya? Eso es literatura judía. Es impresionante. Pero según el texto aquí debería entenderse como el Shabbat de la semana. Para que veas tú. Eso es Porque en el así. texto lo está, cuando lee el 23 viene hablando de todas las fiestas solemnes. Es correcto. No dijeron después que hagas Pesaj. Es correcto. O hubiera dicho una fecha fija. Todos los 16 de cada mes vas a traer Es y es que yo una mismo, fecha fija. era más exacto. Así como Ahora, aparte de eso, el Shabbat el Shabbat de Pesach, parece que dice ninguna hora decía es correcto. No te dice Shabbat, no menciona correcto. Shabbat. Claro. No, ninguna hora decía No, el Shabbat sí lo menciona. El primer día dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún hora decía lo haréis. Claro. Sí, lo menciona, lo que te quiero decir. Pero en el Shabbat, ya después del Pesach, ya, o sea, el de panes sin levadura, Sí. ¿verdad? Ese Shabbat, no, perdón, el del séptimo día, ese sí Tiene nombre. le tiene nombre como Shabbat y con artículo. Lo que pasa, exacto, más que todo el artículo, porque es que en hebreo, en la literatura judía se distinguió: el Shabbat de la semana se llama Shabbat Bereshit, ¿ya? Y el Shabbat de la fiesta se llama Shabbat Kodesh. Entonces, la discusión entre los fariseos y todos los demás partidos era si esa cuenta se iniciaba al día siguiente del Shabbat de Pesach o al día siguiente del Shabbat de la semana. Fíjense ustedes, una discusión histórica de más de 2000 años de antigüedad. Pero claro, como los fariseos terminaron prevaleciendo en la historia, entonces se hace al modo fariseo, pero ellos no tienen la razón. Y la mayor razón de peso para ellos no es tanto la discusión del versículo o artículo, es que Mashiach resucitó 3 días después para poder ofrecerse como el Reshit que va a transformarnos a la gloria de la imagen de Él. Aleluya. Y miren que no solamente se ofrecía un grano, se ofrecía un holocausto que era de reconciliación. ¿Ya? Por eso cuando Él dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, que era el pecado, y dio dones a los hombres. ¿Ah? Fíjense qué hermoso. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, es decir, erradicó de nosotros los defectos. Cualquier defecto que hubiera habido en esta cosecha, en este campo sembrado, ese reshit era como si lo absorbiera, siendo Él perfecto, y lo eliminara, y al contrario nos diera su imagen a cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Está claro esto, hermano? En lo que se le da a Pablo es que Pablo descubre que esa resurrección viene a ser el fruto Es correcto. de que se presentaba como primicia. Claro. Si no descubre Pablo, nunca hubiésemos entendido Claro, que correcto. Pablo dice, que resucitaste Correcto, un claro, día, Él es el Reshit, Él es el Homer. el hombre de allá que se dio, Claro. y resucita el Y tercer miren, día. como lo veíamos ahorita, Jesús mismo dio la pista porque Él dijo: yo soy el pan que descendí del cielo, yo soy el pan vivo.
que no muere, que no cría gusano, que no hiede. ¿Ah? Y acuérdense de algo, que Dios ordenó guardar un homer de maná, ¿dónde? En el arca, junto a las tablas y la vara de Aarón. Y ese no se dañó. Y eso no se ¿por qué no se daña eso? Correcto, porque ese es Mashiach. Claro, porque para No, pero eso yo exalto de que la cualidad es porque de no haberse dañado. Claro, por eso te digo, porque él lo dijo, yo soy el pan vivo. porque es que el maná estaba representando a Israel. Claro. Pero sabemos que no era el verdadero, por eso Claro. dice, pero este es el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy Porque el él se verdadero. criaba gusano, pero quedó en el arca como El testimonio testimonio. o sombra. Claro, de que vendría Porque- aquel que no se lo comería el ¿Cuál gusano. era? Exacto. Aleluya. Exacto, quedó como testimonio. ¿De acuerdo? Y testimonio que descendió del cielo, o sea que no era Es correcto. Y que por eso dice el Salmo, no dejará que tu piadoso vea corrupción. ¿Ya? más que todo ahí. Claro. El maná Ahí quedó el maná de testimonio. no dejó que hubiera corrupción, Claro. es decir, que ese maná estaba representando a Mashiach. Es correcto. ¿Ya? Cuando viniera aquí a hablarnos la buena noticia de la No crió resurrección. gusano porque a los 3 días ya tenía que haber tenido Es gusano. correcto. Hedía y criaba gusano. Ese no. Por eso no podía resucitar día y medio como hizo los pastores. Pues, ¿ah? La escritura es hermosa, hermano. Todo lo que nos enseña. ¿De acuerdo? Y hemos recorrido de Génesis a Pero busquemos el Apocalipsis. texto donde Pablo dice que Pablo es él, en otra parte dice que es la primicia. Ese lo leímos ahorita en Corintios. Pero hay otro. Ah, tú dices en Colosenses. Sí, ¿verdad? pero ahí está, ahí dice también. Colosenses 2. Claro, búscalo. En el 1, Colosenses 1 creo que es. Dice que es primicia también. Pero allá habla creo que es del primogénito. En Colosenses, Hay otro texto. en el 1. Bueno, vamos a leer por ejemplo, vamos a leer Colosenses 1:15 al 23. Aquí está. Él es la imagen del Dios invisible, Ujú, el primogénito de toda creación. es correcto. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Fíjate tú, el Adán Carmona, antes de todas las cosas. Sigue. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito El de los Reshit. el Reshit, yo sabía, el primogénito entre los muertos, Claro. para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las Ahora cosas. sí entendí. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Ahí estaba el texto. Lo que entendí fue la palabra primogénito. Claro. Claro, estaba ahí. Ya. Reshit. Porque se ha entendido, precisamente los testigos van a tomar la palabra primogénito como primero. Como primero. Y hoy precisamente todos tenían el concepto de primicia como lo Es primero. correcto. Y es un error Y es un error. pensar que se habla o sea, El énfasis sea lo el primero. énfasis sea lo primero. No. Claro. El Lo énfasis mejor. es lo mejor. Lo mejor. Lo perfecto. incorruptible, lo Lo perfecto. incorrecto. O sea, ¿Ya? esto lo echas en primera semilla, toma, te lo ofrezco. Claro. Por eso él es el primogénito. Claro, porque tiene la preeminencia en todo. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos, mañana nos vamos a reunir porque Ah, cada sí. mañana el sumo sacerdote ofrecía ese homer de Reshit, ¿ya? Lo ofrecía para hacer acepta la cosecha, para bendición. O sea que aquí mañana vamos a confesar Mañana vamos a confesar la resurrección, La de resurrección de Mashiach y Mashiach. haber sido hechos aceptos por él. a ¿Ya? Porque un día como mañana es cuando Él se va a presentar y hace la reconciliación, la paz, ¿de acuerdo? Porque hizo esa función y nos da la vida y eterna. la aseguranza de la cosecha. Es correcto. La aseguranza de Que la somos nosotros. cosecha. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cierto? En ese orden de ideas, ninguna, eso no se refiere a la primicia manipuladora, Nada, económica, no, de nada que ver, nada que ver, por eso yo digo, eso declara la primicia, todo eso Eso es espiritual. Eso es espiritual. eso es profundo. Él es el que muere para que nosotros tengamos, que nos van a Es va. correcto. Todo eso es la imagen
Claro, es que mire, esa sección de Colosenses y lo que leemos en Filipenses es hermoso, porque Él es quien transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a la gloria de Él, del suyo, que es incorruptible, que no cría gusano, que no hiede, que no perece. ¿Ah? ¿Es ustedes qué hermoso esto, hermano? ¿Ah? Pero bueno, con esto hemos terminado por hoy. Vamos entonces a darle gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su piedad.